Problema 8. Nos dan este circuito y nos piden que calculemos la intensidad y la resistencia equivalente. Para calcular la intensidad, como sabemos, a partir de la ley de Ohm, tenemos que calcular primero la resistencia equivalente, porque la intensidad de corriente de todo el circuito será igual a la tensión partido la resistencia equivalente. Muy bien. Empezamos calculando la resistencia equivalente. Identificamos en primer lugar el tipo de circuito, el tipo de combinación. Es una combinación mixta, es decir, es una combinación de elementos en serie con elementos en paralelo. Tenemos dos resistencias en paralelo que a su vez están combinadas en serie con otra resistencia. Para resolver este tipo de circuito, o para calcular la resistencia equivalente de este tipo de circuito, primero empezamos simplificando las resistencias en paralelo. Por tanto, el primer paso es buscar un circuito tal que equivalga a este de aquí. ¿Dónde? Esta resistencia R1 sigue manteniéndose, que es la que está en serie con estas dos en paralelo. Y aquí hay una resistencia que la voy a llamar R2 paralelo 3, ¿vale? Que va a equivaler a estas dos en paralelo. Y aquí sigo teniendo la misma fuente de tensión. 50 milivoltios. Y aquí tengo la intensidad. Entonces, R2 barra 3 será igual a R2 a la menos 1 más R3 a la menos 1, todo esto a la menos 1. Recuerdo que un número cualquiera, x elevado a la menos 1, equivale a 1 partido ese número elevado a 1. ¿Vale? Entonces, sustituimos aquí, tendríamos 2 a la menos 1 más 10 a la menos 1 partido a la menos 1. Cojo la calculadora para calcularlo. ¿Dónde está la calculadora? 1,67 ohmios. Vale, esto es un resultado. Siempre redondearemos a 2 decimales. Muy bien. El siguiente paso es transformar este circuito en este de aquí. Es decir, un circuito en el cual haya una sola resistencia equivalente. Muy bien. Como se resolvió en el problema anterior, en el problema 7, para hallar la resistencia equivalente cuando tengo dos o más elementos combinados en serie, en este caso resistencia, lo que tengo que hacer es sumarlas. Por lo tanto, la resistencia equivalente será igual a R1 más R2 barra 3. Esto es igual a 1 más 1,67 es igual a 2,67 ohmios. Vale, pues ya tengo el valor de la resistencia equivalente de este circuito. Es decir, esta resistencia es equivalente a la combinación de todas estas resistencias. Muy bien, una vez que tengo la resistencia equivalente, ya puedo calcular la intensidad a partir de la siguiente fórmula. Es decir, la intensidad será igual a 50 partido 2,67. Esto me da un valor de... Vale. Y esto da un resultado de 18
0,73, redondeamos a 2 decimales, miliamperios. ¿Por qué? Porque la tensión la tenía en milivoltios. Puedo pasar la tensión a voltios y calcular el valor de la intensidad en amperios, pero al final es un paso extra que tengo que añadir al problema. Simplemente puedo prestar atención a la unidad de medida, es decir, la unidad de medida de la tensión, y a partir de ahí tenerla en cuenta para saber en qué unidades estoy trabajando con la intensidad. Y ya está. Esta sería la resolución del problema número 8.